Buenos días, licenciado. Mi tema escogido es el de la ODS 1, la cual titula El fin de la pobreza. Pero para que no sea un tema tan extenso y complicado, decidí hacerlo a nivel departamental. Así que en esta investigación documental nos vamos a basar en la pobreza y el hambre a nivel Santa Cruz. Introducción. La pobreza es la mayor causante de hambre en el mundo. Esto es cierto, tanto en países ricos como en los países pobres. El hambre y la pobreza son dos conceptos íntimamente relacionados que se retroalimentan y erradicarlo es una cuestión de voluntad, compromiso y sensibilización por parte de todos. Las personas más afectadas son los pequeños agricultores y sus familias, quienes dependen de sus propios excedentes para sobrevivir entre cosechas. El hambre es tanto causa como efecto de las guerras y los conflictos. La pobreza y el hambre a gran escala conducen a la frustración y el resentimiento con el gobierno que parece ignorar los problemas de las personas que padecen de hambre. Todas las personas que padecen de hambre están desnutridas en alguna escala. No consumen suficientes proteínas, por lo que pierden peso y en casos severos sus cuerpos comienzan a debilitarse. Otra forma de desnutrición también es conocida como hambre oculta, y esta tiene que ver más con la calidad de los alimentos que con la cantidad. En cada departamento del país, sin importar su riqueza, existe la discriminación social. Los grupos en desventaja tienden a ser dejados atrás y estos grupos están compuestos mayormente por minorías raciales, étnicas o religiosas. Entre estos grupos, las mujeres y los niños sufren una mayor desventaja que sus contrapartes masculinas. Y de manera particular, el departamento de Santa Cruz eh, presenta niveles superiores al promedio nacional en indicadores sociales y del bienestar. Se ve una mejora en indicadores de pobreza extrema, nutrición y cobertura del parto institucional. Sin embargo, los indicadores de educación primaria, educación secundaria, mortalidad de la niñez y mortalidad infantil presentan niveles inferiores al promedio nacional. Y hablando un poco de la definición del problema, para empezar, vamos a hablar de la pobreza. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es un fenómeno multidimensional que puede traducirse en factores objetivos, como la falta de recursos para satisfacer las necesidades básicas para la supervivencia o subjetivos, tal cual la privacidad de la participación social por cuestiones relacionadas al género. O sea, en pocas palabras, la pobreza es la escasez de recursos con los cuales uno satisface sus necesidades. Una persona pobre no tiene esos recursos para poder comprarse alimentos, por así decirlo, u otros servicios básicos que necesita. El hambre. En teoría, el hambre es la escasez generalizada de alimentos básicos que padece una población o persona de forma intensa o prolongada. A diario todos experimentamos hambre y muchas personas, claro, obviamente tienen algo que comer. Aún así, hay alimentos que con una comida o merienda dentro de un periodo pueden alimentar mucho y ayudar a no padecer de desnutrición. Las personas que sufren de hambre crónica no tienen la opción de comer cuando tienen hambre. Tampoco ingieren las calorías necesarias o los nutrientes esenciales. Las personas que padecen de hambre enfrentan un problema constante de acceso a la comida. Y ellos solamente tienen una meta que es alimentarse a sí mismo o alimentar a su familia. En un caso que podríamos ver aquí, no sé si alguna vez hay en un colectivo micro, mayormente, normalmente son los venezolanos que vienen y piden una colaboración, pero últimamente están pidiendo más que todo comida. Si uno no tiene cómo colaborarle, piden una galleta, un pedazo de pan, cualquier cosita, porque ellos se ven en la necesidad de nutrirse y alimentar a su familia de alguna u otra manera. La desnutrición. Enfrentar el hambre es mucho más que asegurarse que la gente ingiera las calorías necesarias. La cantidad de comida es importante como también la calidad. Cuando las personas carecen de la comida nutritiva adecuada, se enfrentan a esta problemática que es la desnutrición. Así que se podría decir que la desnutrición es el resultado de una dieta inadecuada. ¿A qué nos referimos con una dieta inadecuada?
No precisamente comer significa que uno va a estar bien. Si uno come alimentos que no son sanos para el cuerpo, puede padecer de desnutrición. Por ejemplo, si uno está comiendo todo el tiempo frituras o cosas que no aportan proteínas y esas cosas a nuestro cuerpo, podemos padecer de desnutrición. Entre las causas más comunes se encuentran la falta de proteínas, vitaminas y minerales esenciales. Y saliéndonos un poco de este tema, vamos a hablar de la calidad nutricional. Todas las personas que padecen de hambre están desnutridas. No consumen suficientes proteínas, por lo que pierden peso y en casos severos su cuerpo comienza a debilitarse. Otra forma de desnutrición también es conocida como el hambre oculta, y esta tiene que ver más con la calidad de los alimentos que con la cantidad. Todas las personas requieren cierta cantidad de nutrientes para vivir una vida sana y saludable. Nivel de ingresos económicos por persona en Santa Cruz. Bueno, en este punto quiero hacer una comparación para ver si la pobreza ha aumentado o ha disminuido con el pasar de los años. En 2018, quienes tenían un ingreso menor a 782 bolivianos en el área urbana eran pobres. Y sabemos que en el 2018 eso era poquísimo, porque el sueldo básico nacional, el salario básico nacional era 2000, si no me equivoco, 2022 o 2122. Y los que tenían menos de 413 bolivianos como ingreso mensual eran extremadamente pobres, o sea, es poquísimo dinero. Con este criterio, el 15% de la población vivía en pobreza extrema y el 35% en pobreza moderada. Otra forma más amplia de medir también es a través de las necesidades básicas insatisfechas. Bajo este criterio, un pobre carece de una adecuada vivienda, energía, educación y salud, puesto que requiere más información, usualmente se calcula junto con los censos poblacionales. En 2012, el 35%, o sea, años atrás, el 35% vivía en pobreza moderada y un 10% en extrema e incluso indigencia. Y los datos más recientes reportan que un 20% de hogares con pobreza, o sea, actualmente solo un 20% hay con pobreza normal y un 7% con pobreza extrema. Por tanto, según el enfoque que se utilice, eh, en torno al 10% de la población vive en pobreza extrema y el otro, y entre el 20 y 35 están en pobreza moderada. O sea que como que se ha mantenido un poco con el pasar de los años, no es que tampoco haya bajado ni haya subido mucho. Pobreza en Bolivia a raíz de la pandemia. Según las estimaciones del organismo, la pobreza extrema subió en el país. Antes de la pandemia estaba en 12,1% y después de la pobreza, hoy en día, si se podría decir así, está en 14,7%. Y la pobreza moderada de 31,1% pasó a 37,5% debido a la pandemia. En 2020, en Bolivia, la pobreza moderada aumentó y la pobreza extrema también, producto de la crisis y la pandemia del coronavirus que golpeó al mundo. Según las estimaciones de la Comisión Económica, estos datos que les acabo de mencionar, los saqué de de la Comisión Económica CEPAL y los datos están incluidos en el informe anual que dan normalmente. También este documento revela que la pobreza moderada sin las transferencias de ingreso de emergencia hubieran alcanzado una tasa del 39%, mientras que la pobreza extrema estaría en 17%, o sea que pudo ser peor. Saliéndonos un poco de la investigación documental realizada, procedimos a realizar un árbol de problemas, el cual consta de 15 causas y 15 consecuencias. También realizamos un árbol de solución que también tiene 15 acciones y 15 resultados esperados. Continuando con nuestro proyecto, realizamos encuestas, las cuales pudieron participar 53 personas.
De estas 53 personas, las soluciones que más resaltaron se podría decir que eran generar más empleo, salarios con mejor remuneración, una cobertura universal de salud, mejorar la educación de los colegios, que haya un mejor interés por parte del gobierno, talleres de autosuperación y mayor apoyo a microempresas. También contamos con la ayuda de dos expertos. Uno es gerente de un banco del cual no quiso decir el nombre y, y el otro es gerente de una empresa de inmobiliaria. Las soluciones de los dos expertos, del primero fue fomentar el consumo local y mejorar el modelo educativo actual y construir más escuelas. Y del segundo fue generar campañas de donaciones a las empresas y incentivar a los influencers a hacer campañas colaborativas. Luego de eso, procedimos a hacer una evaluación con los expertos. ¿En qué consistía? Bueno, pusimos todas las soluciones del público que fueron respondidas en las encuestas y también las soluciones de los mismos expertos, a lo que le pedimos que cada uno evalúe del 1 al 10 qué tan bien o qué tan mal le parecía la solución que habían dado, a lo que fueron respondiendo 7, 5, 7. Hicimos una encuesta separada, primero al experto 1 y luego al experto 2 para validar su punto de vista. Y las soluciones que tuvieron una mayor puntuación, por así decirlo, desde el punto de vista de los expertos, fueron incentivar el emprendimiento para crear fuentes de empleo, implementar educación financiera en las escuelas de forma obligatoria y en los tiempos libres participar en voluntariados que ayuden a las personas, fomentar el consumo local, mejorar el modelo educativo actual y construir más escuelas y motivar a realizar donaciones a las empresas. Conclusiones de la investigación. Bueno, como conclusión de la investigación, eh, después de haber reunido toda la documentación en base a la investigación realizada en páginas web y también gracias a las encuestas realizadas, como también a las entrevistas hacia los expertos, pudimos identificar cuáles eran las posibles causas, efectos y soluciones. Y entre las causas más votadas estaban una mala educación, escasez de fuentes de empleo, la desigualdad de género, falta de ambición y la mala gobernación. Y los efectos que fueron más nombrados también eh, pueden ser la desnutrición, mayormente en niños, ¿no? Niños en situación de calle y en orfandad y violencia intrafamiliar, incluso hasta casos de suicidios o asesinatos por estos temas. De esta misma manera, gracias a los estudios y encuestas realizadas, pudimos encontrar posibles soluciones o maneras de disminuir esta problemática. Y entre las más simpatizantes están incentivar el emprendimiento para crear nuevas fuentes laborales, implementar educación financiera a las escuelas, participar en voluntariado, mejorar el modelo educativo y motivar a las personas a realizar donaciones. Luego de eso, con estas 6 soluciones que fueron las más votadas, procedimos a hacer la selección final para escoger 3 soluciones que tengan más puntuación. Lo que hicimos aquí fue, con la ayuda de los expertos, reunirnos y hacer una puntuación específica a cada solución. Y de acuerdo a eso nos pudimos dar cuenta que la mejor solución para los expertos y para todos en sí era que en los tiempos libres participar en voluntariados que ayuden a las demás personas, la cual le sigue fomentar el consumo local, implementar educación financiera en las escuelas de forma obligatoria. Bueno, eso sería toda mi proyecto, licenciado. Lo había querido explicar mejor, pero súper largo. Pero ahí lo tiene para que
para que lo vea bien. Me faltaron muchos puntos por decir, pero por tema de tiempo tampoco pude. Así que eso es todo. Muchas gracias, Licen, y espero mis 100 puntos.